Hola amigos, bienvenidos de nuevo. Hoy tengo para vosotros la review de un set de ganzúas profesional. Es un set de el fabricante Lo-Loc Tools. Muchísimas gracias a Lo-Loc Tools. Se puso recientemente en contacto conmigo y me dijo que eligiese cualquier set de los que tiene disponibles para hacerle la review. Elegí este y estoy muy contento de poder mostrároslo, presentároslo, porque es un set que me encanta, estoy enamorado de él. Tiene una relación calidad-precio para mí insuperable. Se trata de Valyrian Euroset. Digo que tiene una relación calidad-precio insuperable porque la calidad en cuanto a materiales de construcción de las ganzúas están hechas con un acero 301. Es un acero muy fuerte, de muy alta calidad. El diseño de los perfiles de las ganzúas me parece espectacular, fantástico. La elección de ganzúas para componer el set me parece espectacular. El que lo ha hecho sabe muy bien qué es lo que pretendía con este set. Para mí, espectacular. Y el precio, fijaros, 16 ganzúas, 3 tensores en L y 4 tensores tipo pry bar. Estamos hablando de 50 libras más gastos de envío, unos 56 euros más gastos de envío, 16 ganzúas, me parece increíble. Un set que me encanta, como os digo, y que vamos a ver en detalle cómo es. Vamos a verlo. Bueno, como veis, el set viene en una funda de cordura, con un velcro muy amplio, muy fuerte, no se va a abrir por casualidad. Y una cosa que me encanta de la funda es que es muy amplia. Vienen 16 ganzúas, 4 tensores de este tipo, 3 tensores en L, y aún hay espacio para ir completando este set si lo creéis necesario. Fijaros, yo tengo 2 sets más de Lo-Loc Tools y me caben perfectamente todas las ganzúas dentro de esta funda, incluso estas que son que tienen un mango mucho más grueso. Me caben todas perfecto. Me parece una buena funda para ir almacenando e ir completando el set si lo creéis necesario. Está hecha con materiales sintéticos, cordura. Tiene aquí detrás una superficie rígida para salvaguardar la integridad de las ganzúas y desde luego caben muchos más tensores que quedan perfectamente sujetos ahí. Me gusta la funda, es práctica, sencilla, no tiene más, pero funciona. Bueno, aquí tenemos desplegado todo lo que nos ofrece el set. 16 ganzúas, 3 tensores en L y 3 tensores tipo pry bar para colocar en el lado de los pernos. Un set muy completo, como podéis ver. Es un set, como su nombre indica, adaptado a bocallaves europeos. Los bocallaves europeos son más pequeños y más estrechos, y es por eso que todas las ganzúas, todas son del mismo espesor, 0,50 milímetros de espesor. Los espesores normales suelen ser de 0,6, 0,63. Esta es más fina, 0,50. No había probado el espesor 0,50 milímetros y he de decir que me ha gustado muchísimo. La relación entre rigidez, flexibilidad y el feedback que proporciona es muy buena, he de decirlo. Son ganzúas cómodas en ese sentido. Otros fabricantes tienen ganzúas más finas, para mí muy útiles, 0,40, incluso 0,38, pero que indudablemente son más difíciles de manejar porque tienen una gran flexibilidad. Estas me han parecido muy fáciles de manejar, me han gustado mucho. En cuanto al material de construcción, como os he comentado antes, todas las ganzúas están fabricadas en un acero, según indica el fabricante, de alto rendimiento 301. Yo no soy un entendido en metalurgia, ni muchísimo menos. Parece ser que es un acero de muy buena calidad, muy resistente. Lo que sí os puedo decir es que las he probado y el comportamiento es buenísimo en ese sentido. No se doblan y son tenaces, están muy bien. Los mangos es una de las cosas que más llaman la atención. Fijaros, vienen en un perfil limpio, no traen un mango,
el espesor 0,50. Esto suele hacer que las ganzúas no sean cómodas de manejar, pero hay dos maneras de conseguir la comodidad. Una sería a través de un mango suficientemente grueso para que sea cómodo agarrarlo, y otra forma sería mediante un mango suficientemente largo, que es este caso. Fijaros, los mangos son muy largos, más de lo habitual, lo que hace que se puedan apoyar en la parte de atrás de la mano, y eso relaja la presión que hay que hacer con los dedos para sujetarla, y resultan muy cómodas. La verdad es que yo he estado manejándolas mucho rato, probando con diferentes cerraduras, y no tenía la percepción de estar sujetando una ganzúa sin mango. Me olvidaba completamente y las manejaba con total comodidad. Me ha gustado mucho, y además hay que tener en cuenta que el hecho de no tener mango es, yo creo, en gran medida lo que permite que este set sea tan completo y tenga un precio tan bajo. Si tuviesen mango del tipo que sea, seguramente el precio subiría muchísimo. Me parece una gran opción para tener un set muy completo a un precio muy competitivo, y que he de decir que a mí me resulta cómodo de manejar. Bueno, aquí tenemos los tensores, 7 tensores, 3 en L, 4 tipo pry bar. Los 3 tensores en L son del mismo espesor. Lo que cambia es la forma de la punta, lo que entra dentro del bocallave. Fijaros, vamos a ponerlos en orden. Tenemos 3 anchuras diferentes, lo que nos da versatilidad a la hora de afrontar diferentes bocallaves. Tenemos uno ancho, uno medio y uno más estrecho. Aquí los tenéis, me parece acertado. Y además me gusta que son rígidos, no están girados. Los que están girados son mucho más flexibles, absorben más los errores de ganzuado, pero proporcionan un peor feedback. Estos tienen un mejor feedback, me gustan más los tensores rígidos. Nunca tendremos suficientes tensores, eso lo digo siempre, y estos 3 hacen su función sin ninguna duda. Pry bar, me encanta, sobre todo el más grueso de todos. Tenemos uno de 0,8 milímetros, 1 milímetro, 1,2 milímetros, y este de aquí, fijaros qué grosor tiene. Este no es fácil de encontrar. Estos espesores son más habituales, pero un espesor de 2 milímetros no es nada fácil de encontrar, y es muy útil con determinadas cerraduras, con bocallaves muy anchos, como puede ser los cava, que requieren un buen tensor rígido, en mi opinión, y fijaros lo bien que entra y que se sujeta. El diseño es muy bueno, con ese rebaje, aserraduras para mejor agarre dentro del bocallave, un lado largo y un lado corto para los candados que tienen el cilindro metido hacia adentro. Un diseño clásico, muy práctico, y que funciona muy bien. Los 4 espesores, y sobre todo, como os digo, me encanta encontrar cosas diferentes dentro de los kits, y esta es una de ellas. Este grueso, fijaros la diferencia con el de 0,8, este que tiene 2 milímetros, un gran acierto en mi opinión. Vamos a ver las ganzúas. Bueno, por fin llegamos a las ganzúas. Como veis, las he dividido en 4 grupos. Por una parte tenemos el grupo de los rakes con 5 ganzúas. Por otra parte tenemos el grupo de los ganchos clásicos, me encanta, 4 ganzúas. Por otro tenemos las ganzúas con diseños innovadores, diseños modernos. Estos son diseños de mi gran amigo Tipene. Es un gran ganzuador y un excelente diseñador de herramientas, como veremos luego. Esta de aquí me encanta, me enamora. Por último tenemos un grupo con 3 ganzúas, 3 high reach, que completan todo el conjunto. Me parece un conjunto completísimo, como os he dicho. Vamos a ver ahora cada grupo por separado, porque merece la pena. Aquí tenemos el primer conjunto de ganzúas, los rakes. Vamos a acercarnos para verlas bien, fijaros. A su vez la he dividido en 2 grupos. Por un lado 3 ganzúas clásicas, todos las conocemos, el City, Bogotá y Snake, probadas 1 millón de veces, súper eficaces,
súper eficaces, imprescindibles en cualquier set que quiera tener un conjunto de rastrillado. Y por otro lado tenemos aquí estos dos diseños modernos, innovadores, creo que se denominan Nessie y Hawksnout, no estoy seguro de que lo haya pronunciado bien, pido disculpas. Son diseños mixtos, muy interesantes. Fijaros, por un lado es un rake con curvas de diferentes alturas y espaciamiento, y por el otro lado, si le damos la vuelta, es un gancho corto, cada uno de ellos con diferentes curvaturas, este muy abierto, este más cerrado, permiten el rastrillado en primera instancia, y si queda algún perno por colocar, entrar con el gancho y colocarlo. Muy interesante, para mí inspiradas en el diseño Boxland de mi amigo Lochnoob. Espectacular, me encanta el concepto, el diseño, y he de decir que son muy eficaces y útiles. Las he probado y yo, que no soy una persona que suele rastrillar normalmente, son realmente divertidas de utilizar y eficaces. Está muy bien poder sacar la misma ganzúa, darle la vuelta, entrar y terminar la apertura. Muy eficaces, me encanta. Solo 5 ganzúas, pero no hace falta más para rastrillado. Son lo necesario y con estos diseños exclusivos, me encanta. Bueno, ya llegamos a los ganchos, mi pasión, ganzuado perno a perno. 4 conjuntos fantásticos, ganchos clásicos, ganchos modernos de diseño exclusivo y el conjunto High Reach. Vamos a acercarnos para verlos en detalle. Fijaros, he colocado este se denomina Offset Hybrid, no sería propiamente un diseño clásico, sino una evolución del clásico medio diamante. Se ha elevado ligeramente la punta, mantiene este plano inclinado, que es el que le da la capacidad para penetrar debajo de los pernos, por muy largos que sean y muy pegados que estén a la guarda. Nos permite comenzar la apertura incluso en esos bocallaves en los que el perno está pegadísimo a la guarda, perfecto. Lo he colocado aquí porque fijaros la progresividad que nos ofrece en conjunto. Tendríamos este para iniciar la apertura, un gancho corto, debería de ser nuestra primera elección de tanteo, gancho medio, gancho muy largo para colocar esos pernos más cortos que quedan escondidos. Un conjunto muy equilibrado, muy progresivo, de esto se trata. Esto es una buena elección de conjunto de ganzúas para un set, no ganzúas al azar, solo un gancho medio, solo un gancho corto. No, es así como se configura un set. Felicito al fabricante, me encanta, me encanta. Diseño clásico, punta redondeada, altura de cuello contenida, muy buen conjunto. Debería de daros acceso a el 90% de las cerraduras que hay en el mercado. Por si eso fuese poco, tenemos estos diseños exclusivos, innovadores, diseños de Tipene, mi gran amigo Tipene, gran ganzuador, y como vais a ver ahora, espectacular, diseñando herramientas, diseñando ganchos con perfiles innovadores, perfiles que funcionan fantástico, como este de aquí, que me encanta. No voy a decir los nombres porque soy incapaz de pronunciarlos, lo voy a hacer mal, y de verdad no merece la pena oírme decirlos mal, no se lo merecen los ganchos. Como veis, tenemos ganchos muy rectos, estos dos serían muy abiertos, este un poco más largo. Fijaros en el detalle aquí cómo rebaja la altura del cuello en este punto, lo hacen varias de las ganzúas, también en esta aquí con una curva muy amplia, en esta que es espectacular con este gancho medio. Eso lo hace para no tocar el perno inmediatamente anterior, que puede ser muy largo. Son detalles espectaculares que le dan una versatilidad a estas ganzúas fantástica, hacen que sean diseños eficaces. Fijaros en esta, tiene el cuello muy estrecho, pero en vez de terminar en una punta muy fina y difícil de manejar, termina en una punta con forma de gota, que nos da una manejabilidad del perno mucho mayor, mucha más capacidad para entrar debajo del perno. Me encanta, realmente están muy pensados estos diseños. Aquí también, si os fijáis, aunque se estrecha mucho, el gancho en la punta se mantiene esa forma como de medio diamante, que le da la capacidad para entrar debajo del perno, aún llegando en una longitud demasiado larga. Perfecto, me encanta.
estos dos ganchos que se diferencian de los clásicos en que tienen la parte elevada muy recta, fijaros, es muy recta, y en ocasiones son la clave para ganzuar cómodamente y llegar muy arriba. Me encanta el diseño, me encanta que un set incluya diseños exclusivos como estos, que podrían ser fácilmente vendidos aparte para conseguir más beneficio económico. Me encanta, le dan un valor añadido al set tremendo, tremendo, sobre todo al precio tan competitivo que tiene. Un gran acierto del fabricante en confiar en Tipene para desarrollar estos ganchos tan nuevos y tan bonitos y tan eficaces, y un gran acierto en incluirlo dentro del conjunto de este set. Por último tenemos estos tres high reach clásicos. Hay personas que son fanáticas de su uso para pernos cortos. Tenemos el medio diamante, la bola, geniales, perfectos, funcionan perfectamente, con transiciones muy suaves, no hay ángulos exagerados, me gusta mucho estéticamente. Y por último tendríamos este con el cuello en forma de arco, de curva. Estéticamente me parecen preciosas estas ganzúas y funcionan muy bien. Si queremos tocar el último perno, que es muy largo, no queremos pasarlo, y sortear el resto también muy largos, esta es la ganzúa. Vamos a verla completamente. Con ella llegaríamos al último perno, nos podríamos meter encima de él porque tenemos este medio diamante que nos lo posibilita suavemente, y salvaríamos con esta curva el resto de pernos. Me encanta. El conjunto está muy bien pensado y eso hace que el set sea fantástico. Vamos ahora a probar esta ganzúa de aquí. Vamos a por ello. Bueno, vamos a probar esta ganzúa en concreto. Es la que más me gusta, me encanta. Fijaros qué bonita es. Es uno de los diseños de Tipene. Se llama, creo, Teardrop. No lo habré pronunciado bien, pido disculpas. La traducción al castellano es gota de lágrima. Espectacular, espectacular. Fijaros la estrechez ahí en el cuello, en la curva. Todo tiene su razón de ser. La punta con esa forma de gota. Fantástica, y como vais a ver ahora, muy eficaz. Para probar una ganzúa de estas características, de altas prestaciones, con este espesor, con esta capacidad para entrar dentro de un bocallave estrecho, no podemos utilizar cualquier cilindro. Voy a utilizar este Yeye Europa. Creo que es un cilindro, los que lo conocéis sabéis que no es sencillo en absoluto, y fijaros en el bocallave, no es un bocallave sencillo tampoco, hay que poder entrar ahí. Bueno, utilizaré esta ganzúa y utilizaré esta pry bar de 1 milímetro, la de 1 milímetro. Vamos allá. En estos cilindros hay que utilizar tensión media hasta conseguir el falso colocado y tensión suave después. Llevan unos doble aserrados. Lleva el rotor fresado, no es una apertura sencilla en absoluto. Además, este lleva en la cuarta posición un perno colgado para evitar el bumping, que va muy arriba, hay que poder localizarlo ahí arriba, y con esta ganzúa se puede. Vamos allá, hacemos zoom y vamos a intentarlo. Primero nada, segundo nada, tercero nada, cuarto es el primero en pedir, el que está colgado. Vamos a ver si podemos acceder hasta él. Ahí está, un clic. Quinto nada. Salimos. Primero un ligero clic. Segundo un clic. Tercero un clic. Cuarto de nuevo. Quinto nada. Seguimos tanteando. Primero pide un clic. Segundo un clic. Tercero un clic. Cuarto de nuevo y un ligero movimiento en el rotor. Quinto aún no pide. Primero parece colocado, segundo pide un clic claro y un giro en el rotor. Ahí pide más, colocamos la segunda cerradura. Tercero pide un clic, dos. Cuarto, vamos a ver, cuarto parece que está. Quinto un clic. Primero, segundo colocado.
tercero parece colocado, vamos a ver ese cuarto, cuarto un clic, quinto colocado, el quinto es muy largo, segundo, tercero un clic, vamos a por ese cuarto, cuarto un clic, vamos a ver, primero, segundo un clic de nuevo, tercero, cuarto está, quinto, ahí al tocar el quinto, como veis, abriría. Un diseño de ganzúa que funciona muy bien, ha sido capaz de entrar en este bocallave. Como veis, he podido tocar los pernos cómodamente, incluso los más cortos, algunos de ellos son muy cortos, y llevarlos a su sitio. No hay muchas ganzúas que puedan hacer algo así, y el diseño es espectacular. Me encanta. Bueno, ya lo habéis visto, ganzúas que funcionan, un set completísimo de muy buena relación calidad-precio, para mí difícil de superar. Materiales, el acero, por supuesto el diseño de las ganzúas es muy bueno. La elección de ganzúas muy acertada, el que ha elegido las ganzúas sabía muy bien qué tipo de set quería conformar y le ha salido perfecto. Y por supuesto el precio, un precio de 50 libras, unos 56 euros más envío por todo esto, con la funda, una funda práctica. Me parece espectacular, realmente espectacular. Hay diseños exclusivos, hay una serie de cosas que le dan un valor añadido muy alto al set. Bueno, por supuesto agradecer a Lock Tools por darme la oportunidad de elegir el set que yo quisiera y hacerle la review. De verdad os lo agradezco mucho. Tengo un par de pequeños sets de ganzúas de ellos también para hacer la review. Lo haré en cuanto pueda, en cuanto tenga tiempo. Y para todos vosotros, este ha sido la review de este Valerian Euroset de Lock Tools. Espero que os haya gustado, os sea útil, y muchas gracias por vuestro tiempo. Un saludo.